El bosque de las sombras. Era una tarde de verano cuando un grupo de 5 amigos decidió pasar el día en un bosque cercano. Habían planeado hacer una barbacoa, explorar el lugar y disfrutar de la naturaleza. El día transcurrió sin problemas, con risas y anécdotas compartidas bajo el sol. A medida que el sol se ponía, el bosque comenzó a cambiar. Las sombras se alargaban y el ambiente se volvía más frío y silencioso. Los amigos encendieron una fogata y se sentaron alrededor, contando historias de miedo para pasar el tiempo. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. De repente, escucharon ruidos entre los árboles. Al principio, pensaron que era un animal, pero los ruidos se hicieron más fuertes y cercanos. De la oscuridad emergieron figuras humanas, con rostros cubiertos por máscaras grotescas. Sus intenciones eran claras, no venían en son de paz. Los amigos intentaron huir, pero el bosque parecía un laberinto sin salida. Las figuras los persiguieron, riendo y gritando amenazas. Uno a uno, los amigos fueron capturados y llevados a un claro en el bosque, donde los malvados desconocidos comenzaron a torturarlos sin piedad. La noche se llenó de gritos y llantos, mientras los amigos luchaban por sus vidas. La esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, solo uno de ellos, Laura, logró escapar. Corrió sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta que encontró una carretera y pidió ayuda. La policía llegó al lugar, pero no encontraron rastro de los amigos desaparecidos ni de sus captores. El bosque quedó en silencio, guardando sus oscuros secretos. Laura nunca volvió a ser la misma, marcada para siempre por aquella noche de terror en el bosque de las sombras. Laura, la única sobreviviente, fue llevada al hospital y puesta bajo observación. Los médicos y la policía intentaron obtener más información, pero Laura estaba en estado de shock y apenas podía hablar. Con el tiempo, comenzó a relatar lo que había sucedido, pero sus recuerdos eran fragmentados y confusos. Mientras tanto, la policía continuó investigando el bosque. Encontraron rastros de la fogata y algunas pertenencias de los amigos, pero no había señales de lucha ni de los captores. El caso se volvió un misterio sin resolver, y el pueblo quedó marcado por la tragedia. Laura, incapaz de superar el trauma, decidió mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. Sin embargo, los recuerdos de aquella noche la perseguían. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a sus amigos siendo torturados y escuchaba los susurros de los captores. Un año después, Laura recibió una llamada inesperada. Era un detective privado que había estado investigando casos similares en otros lugares. Le contó que había encontrado un patrón. En varios bosques alrededor del país, grupos de jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares. Todos los casos estaban conectados por la presencia de figuras enmascaradas. El detective le pidió a Laura que lo acompañara de regreso al bosque para intentar encontrar más pistas. A pesar de su miedo, Laura aceptó, con la esperanza de encontrar respuestas y cerrar ese capítulo de su vida. Cuando llegaron al bosque, el ambiente era tan inquietante como Laura recordaba. Mientras exploraban, encontraron una cabaña oculta entre los árboles. Dentro, había fotografías y objetos personales de las víctimas, así como un mapa con marcas en varios bosques. De repente, escucharon ruidos afuera. Las figuras enmascaradas habían regresado. Laura y el detective se escondieron, observando cómo los captores realizaban un ritual extraño. En ese momento, Laura comprendió que no eran simples asesinos, sino parte de un culto oscuro que realizaba sacrificios humanos. El detective logró tomar fotografías y grabar el ritual antes de que fueran descubiertos. Huyeron del lugar y entregaron las pruebas a la policía. Con esta nueva información, las autoridades pudieron desmantelar el culto y arrestar a sus miembros. Laura finalmente encontró algo de paz, sabiendo que había ayudado a detener a los responsables. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche en el bosque de las sombras nunca la abandonó por completo. Laura intentó seguir adelante con su vida, pero las pesadillas y los recuerdos de aquella noche en el bosque de las sombras la perseguían. Decidió buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a sesiones de terapia. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida, aunque el miedo nunca desapareció por completo. Un día,
mientras revisaba sus cosas, encontró una vieja caja con recuerdos de sus amigos. Entre las fotos y cartas, había un mapa del bosque que habían visitado. Laura notó algo extraño, había marcas en el mapa que no recordaba haber visto antes. Decidió investigar más a fondo y descubrió que las marcas coincidían con los lugares donde habían desaparecido otros grupos de jóvenes. Intrigada y decidida a encontrar respuestas, Laura contactó al detective privado nuevamente. Juntos, comenzaron a investigar los otros casos de desapariciones en bosques. Descubrieron que todos los bosques estaban conectados por una red de túneles subterráneos, utilizados por el culto para moverse sin ser detectados. Laura y el detective decidieron explorar uno de los túneles. Equipados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad. A medida que avanzaban, encontraron evidencias de rituales y sacrificios humanos. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo y las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. De repente, escucharon pasos detrás de ellos. Las figuras enmascaradas los habían encontrado. Laura y el detective corrieron por el túnel, tratando de encontrar una salida. Justo cuando pensaban que estaban atrapados, encontraron una puerta oculta que los llevó a una cueva subterránea. En la cueva, descubrieron a varias personas que habían sido secuestradas por el culto. Estaban encadenadas y en condiciones deplorables. Laura y el detective liberaron a los prisioneros y los ayudaron a escapar. Sin embargo, las figuras enmascaradas los seguían de cerca. En una confrontación final, Laura y el detective lograron derrotar a algunos de los captores, pero sabían que no estaban a salvo. Con la ayuda de los prisioneros liberados, lograron salir del túnel y llegar a la superficie. La policía, alertada por una llamada anónima, llegó al lugar y arrestó a los miembros del culto que quedaban. Laura se convirtió en una heroína local, pero el precio que pagó fue alto. Aunque había ayudado a desmantelar el culto y salvar a muchas personas, las cicatrices emocionales de aquella noche en el bosque de las sombras nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, encontró consuelo en saber que había hecho todo lo posible para evitar que otros sufrieran el mismo destino.